buenas tardes, amigos de Políticas Públicas. Hoy tenemos aquí nuevamente a Félix Luna después de su viaje por México, aunque le tenemos una pregunta para ahorita. Ajá. Sobre México. Sobre México. Sí, fue algo allá. Sí, sí. Bueno, mire, hoy el COVID-19 presenta el reporte de salud pública 119 nuevos infectados y 0 muertes, ¿qué dice? Bueno, sí. 5 muertes tengo yo aquí. 5, sí. 5 muertes. Esos son los números. Cero muertes. No hay. Bueno, el caso es que hemos notado en los últimos días un ligero aumento en el número de infectados. Y hoy el propio presidente de la República dijo que había un rebrote, no tan fuerte, pero sí existe. Y se tenía previsto por el inicio de las clases en la escuela pública. Aunque Salud Pública ayer fue a una escuela en Los Minas, hicieron todas las pruebas y nadie salió afectado, porque hay un protocolo de seguridad y para eso. Es decir que aquí tienes algunos resultados. Eso va bien. Ahora lo que la gente tiene que hacer es vacunarse. El que no se ha vacunado, vacunarse. Que independientemente... Y tiene que lavarse sus manos, usar su mascarilla y evitar la aglomeración de personas, pero vacunarse. Fíjese una cosa, una línea norteamericana de la más grande, que es la United Airlines, va a despedir 600 trabajadores. ¿Usted sabe por qué? Porque no quieren vacunarse. Antivacunas, lo van a votar. A ustedes no quieren vacunarse, se van, no trabajan aquí. Y eso está bien, porque si la vacuna es la única salvación que hay para usted salir del COVID, no se niegue a eso. Todavía aquí hay personas que no quieren vacunarse. Y la mayoría de los casos que estamos viendo de infectados se debe a personas que no están vacunadas, porque la verdad tiene que ser dicha. Eso por ese lado. Pero usted que estaba en México, vamos a hacerle la pregunta que es importante. Ajá. Usted que estuvo allá, ¿usted resolvió el caso de los 43 normalistas, de los estudiantes de Ayotzinapa? Hay que decir que durante mi estadía en el DF, pues yo estuve en la ciudad de Monterrey, que también estuve como a media hora en vehículo, de donde se encuentran los inmigrantes haitianos, porque Monterrey hace frontera con... Yo no le estoy hablando de haitianos, sí, pero, estoy hablando de los 43 estudiantes. Debo decir eso. Entonces, luego fui al DF, y en el DF yo me encontré con las protestas sobre este caso, en el cual hay una profunda investigación que incluye a funcionarios de primer orden sobre este caso que ya tiene 6 años. Del gobierno de que socialista de Peña Nieto. No, socialista de Peña Nieto no, porque Peña Nieto no era socialista. Sí, era uno de derecha, completamente de derecha. El partido es socialista. ¿Cuál? ¿El PRI? Sí. ¿El PRI socialista? No, Andrés, no. Sí, sí. El PRI es el refugio de todos los derechistas, ultraderecha. De la Internacional Socialista, no diga que bueno, no. Él es como era el PRD. Pero esos son los socialistas. ¿Y cuáles son? No, eso no es verdad. ¿Y cuáles son los socialistas? No, lo que pasa es que México hay una fuerte tradición revolucionaria y de avanzada, porque México fue muy bien marcado por su revolución y por esa revolución que encabezó. Revolución que después de ella vino el PRI y tuvieron 70 años robando. Diga la verdad y matando gente, porque hay que hablar las cosas. Si esa es la gran revolución, vamos a hablar lo que son. Sí, pero no diga usted que Peña Nieto es de izquierda. Peña Nieto bueno, no es de son izquierda. Socialistas, así es el partido. Ni los últimos 10 presidentes que llevó el PRI eran tampoco de izquierda. Eran de extrema derecha. El mejor presidente. De izquierda es
el presidente actual, ese de izquierda. El mejor presidente que ha tenido México, ¿usted sabe quién es? ¿Quién? Carlos Salinas de Gortari. ¿Y por qué usted dice eso? Porque sí, porque es así. Bueno. Mataron gente, hicieron de todas las cosas malas que se pueden hacer. Robaron. Yo le voy a respetar su opinión. No, es así. Si usted le estaba lambiendo allá, eso es otra cosa. Pero esa es la realidad. Pero la verdad que ese es un caso... Esa es la Revolución Mexicana del PRI. 70 años en el poder haciendo de todo. De todo. Por usted lo sabe. Ese López Obrador era del PRI. Era del PRI. ¡Oh! La gran mayoría de políticos que hoy, el amigo mío, el Bronco, el gobernador, era del PRI, tienen origen en el PRI, porque el PRI fue un partido allá hegemónico prácticamente, 70 años. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Esa es la revolución que usted dice? No, esa no es la revolución. No, usted dijo que sí, que la revolución mexicana, No, que no, después no. que ahí tiene. He dicho que México tiene, en ese momento histórico de la revolución que encabezó Emiliano Zapata y otros grandes héroes de la revolución, dejaron marcado al país. Por eso México tiene una gran vocación progresistas y eso se les respeta, ¿no? Como nación, como Estado. Ellos tienen raíces profundamente de avanzada. Bueno, México siempre ha sido el país que más se ha manejado con temas progresistas. Usted es defensor también de los... Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la CELAC, que es un organismo procomunista. Yo no voy a decir procomunista, pero puedo decir que es un organismo progresista, sí. vamos a decirlo así, y que tiene mucha afinidad de izquierda. ¿Quién se lo inventó? Mire, uno de los que participaron... ¿Pero quién se lo inventó? Pero déjeme decir... ¿Quiénes fue que se lo inventaron? Pero está bien, pero uno... Chávez y Fidel Castro. Sí, pero uno de los que participó... Uno de los que participó en la conformación de ese organismo era de derecha. El presidente que tuvo antes que Peña Nieto, ahora se me fue el nombre, que era de derecha de México. Vicente Fox. No, Vicente Fox no, el que le ganó a López Obrador. Ah, ese era, ay, Dios mío. El blandito ese. Sí. Que formó parte incluyó a México dentro de los países pero como que formaron la CELAC. Usted también es socialista. ¿Qué es lo que usted es? Comunista. No, yo soy socialista. Entonces, eso le decían antes un amigo periodista muerto que se llamaba Velázquez Mainardi. Socios listos. Socialista. Socios listos. No, usted vino hoy para darnos a nosotros. Pero usted, dígame de los haitianos en México. Bueno, es una situación muy difícil. No puede ser porque López Obrador es el gran protector. La verdad que... No puede ser. Ahora están gritando. Ejemplo, yo estuve en Monterrey y estuve prácticamente, decía que a 30 minutos donde estaba ubicado el campamento donde se encontraban los haitianos. Y México es un país que sirve de puente para muchos inmigrantes de mucha... ¿Para cruzar para dónde? Para cruzar hacia Estados Unidos. Ah, qué bueno. Y el tema de la migración, los mexicanos, además porque los propios mexicanos son también inmigrantes. Ellos tienen mucha sensibilidad con ese tema y lo comprenden, no lo ven como nosotros lo vemos como un tema patriótico. Mire, pues déjeme decirle que en Tapachula y ahí en la frontera han hecho marcha en contra de los haitianos por su mala costumbre y su comportamiento. No venga a estar tapando cosas. No, es así. Busque la prensa mexicana para que usted vea. No, yo le estuve dando seguimiento durante el tiempo que estuve allá. Mire, entonces tenemos que piden 90 años para los que le echaron ácido del diablo a Yokairi Amarante. Que cojan ahí, lo tira ácido del diablo. 90 años están pidiendo.
Eso hay que acabarlo aquí. Eso no se va a acabar nunca porque Pero hay que... yo ir atacando el ácido, pero eso es disparate porque hasta el agua batería que se la tiren hasta usada, pela a la gente. Sí. Eso es, eso de acabar con el ácido, eso es imposible, Sí. porque se usa para la industria. Y Mire, entonces, nada. Lo otro es que usted que estaba afuera, ¿se ha dado cuenta de bueno, ¿cómo calificarlo? Ese pronunciamiento del director de la DGC. de la DGC. Sí, que dijo que no hay tapones per se. Sí, sí, sí. Eso, bueno, Bu- ha generado que la burla del pueblo dominicano, que se ha expresado en las redes sociales. Sí, con pero ahora memes. usan un término para... Le han hecho bullying. Bullying es que... No bullying, se llama Sí. burla, porque no estamos en Estados Unidos. Y ha quedado, Bueno, anoche tuvo reacción la primera dama. de él la ha República. quedado como un monigote, como un idiota. La primera como dama un anoche lo incapaz, dimitió. como un hablador, porque cuando usted coge y anda el Gran Santo Domingo en su conjunto, hay tapones por todas partes. Aquí mismo, que esto está casi en la avenida Lincoln, hay un tapón permanente. Pero yo Que pasé... lo provocan principalmente los AME de la 27 con Sí. Lincoln. Pero- Él no ve eso, claro que él no lo ve porque él anda con escolta y unos franqueadores que paran el tránsito, crean otro tapón para que él pase. Yo iba a hacer una diligencia cerca de aquí y cuando dije no, porque vi el tapón y yo dije no, después voy a llegar tarde al programa y entonces después Lo que hay tiene que problema. hacer el presidente de la República, nosotros no somos quien para darle ese consejo, es votarlo, por estar hablando caballá. ¿Cómo usted va a burlarse de la gente de que no hay tapón? Usted está loco. Yo ni nada. Yo no quiero ni opinar. Pero De ese tema, Coja la porque- 27 de febrero de tarde para que usted vea el gas pelado de que para el puente No, cruzando de allá para o acá. de allá para acá por la mañana. ¿Cómo o se llama? cruzando de Santo Domingo Oeste para acá. Para acá, sí, ahí por el en nue- pintura. No, en el 9 permanente Sí. y en pintura. Ah, no, y que venga del Cibao. Sí, que venga. Que venga del Cibao. Pa' que No, sepa. que es Cibao, Andrés. Vamos a traerlo No, de Pantoja. de los Alcarrizos. De los Alcarrizos ahí, sí. Que salga para que Puro llegue bueno, rápido pero al palacio. parece Pero- que él no. pero- ¿Y qué es lo que...? Pero, bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que él está dirigiendo? Porque parece que él no es que está ahí en la DGC, que es otra gente. Y él está lejos de ahí. No, o dónde él está dirigiendo la DGC. Esos son de la gente, señores, que no pueden ir a programas de televisión ni de radio, porque ellos se oyen mejor callados. Si no dicen nada, no se producen comentarios. Pero fíjese, fue a un programa y fíjese todos los comentarios negativos que ha Sí, provocado. Pero mire, déjeme yo aprovechar. Pero que, oiga, déjeme yo aprovechar pero ese espérese. comentario que usted está diciendo para decir algo. Que entra en contradicción con el presidente de la República. Y con la primera dama. Porque el presidente en el Palacio, recuérdese en el discurso, dijo que iban a hacer una solución vial en el kilómetro 9 por el tapón. Y habló de ampliar la autopista Duarte hasta Pedro Orán, Sí. el nuevo metro, y habló de la Isabel Aguiar. Entonces, ¿qué es eso? En contra de lo que dijo el presidente, mentira. Sí, pero Un estúpido. el tipo. déjeme yo decirle algo, aprovechar eso. Miren, yo estuve en el Congreso Mundial de Comunicación Política, 16º Congreso Mundial. Esta vez se celebró en México. Yo vengo participando desde 2015. Aquí hemos traído a algunos de esos consultores, Andrés, que han venido a participar a Sí. este programa. Y incluso la representante Nidia es una asidua de este Sí, programa, sí. porque tenemos que decirlo. ¿Qué se nos enseña ahí? Se nos enseña la estrategia de comunicación de gobierno, a manejar estrategias de comunicación de gobierno. Y quiero poner esto porque parece, estamos hablando aquí del de la DGC, pero usted le pone un micrófono enfrente a cualquier funcionario, a cualquiera,
y han metido la pata, todos los funcionarios han metido la pata en este gobierno, hablando, para no decir metieron la lengua, ¿verdad? Vamos a decir metieron la pata hablando. Porque, señores, voy a decirlo de manera simple. Usted no puede negar problemas que son tangibles en cualquier ciudad. Los congestionamientos que existen en cualquier ciudad del mundo, eso es normal. En hora existen lo que se llama hora pico, que todo el mundo sale a la calle y congestiona, eso es algo normal. Usted no puede decir que usted llegó a ser director de la DGC y ya usted resolvió ese problema. No, eso existe. Y la única forma de arreglar ese problema es construyendo mejores vías. Claro. Nosotros somos un país pequeño. El parque vehicular ha aumentado, ha crecido. Aquí la gente... No, crece todos los años. Y todos los años crece. Mucho. Y eso es normal. Entonces usted no puede decir que eso es un problema y una solución de un gobierno que apenas tiene un año. Y va a salir Luis, va a llegar 1000 gobiernos más y vamos a tener ese problema. Porque los congestionamientos son cosas normales de las ciudades. Entonces usted ponerse y a un programa, usted dice, ya yo resolví ese problema, todo el mundo lo va a ver como un idiota a usted. Entonces, los funcionarios públicos de este gobierno tienen la responsabilidad, y lo voy a decir aquí en este programa, Andrés. ¿Usted sabe quiénes son los responsables de que los funcionarios no sepan hablar aquí? El Partido Revolucionario Moderno, que no ha preparado ni prepara a los militantes, a sus funcionarios, en cuanto a cómo ir a un programa de televisión y responder preguntas. Porque hasta eso hay que saber. Cuando usted va a un programa de televisión, usted tiene que saber, usted tiene que preparar su militancia de cómo construir un discurso. Y ese partido no ha dado muestra de que manda a preparar a su militancia, a su funcionario. No es solamente estar en una oficina trancado y de conocer los problemas sociales. Es también saber decirle las cosas al pueblo. Y no creer que usted va a un programa, paga a 3 periodistas para que le hagan preguntas, porque también hay funcionarios aquí que están así, Andrés, que van a los programas que se sienten cómodos, o van a los programas de los enemigos, y entonces no saben responder. Entonces, tal parece que el PRM no se ha dedicado a la formación, y no digo a la formación técnica, sino a formar a su militante, a saber qué defienden su militante. Entonces, cuando usted tiene... El PRM es de reciente formación. ¿Eh? Es de reciente formación. ¿El PRM? Sí, claro. Pero por más reciente formación que sea, Andrés, ok, reciente formación, tiene 6 años de formado. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Dígame en 6 años que el PRM, que Carolina Mejía, que Paliza, que Chubaque y que Andrés Bautista, que fueron los 4 principales, pero ¿verdad? no es a eso que usted tiene. No a ellos que tengo que preguntarle porque ellos son los presidentes, que me presenten a mí un curso de formación en el que han participado esos funcionarios que están hoy, de cómo deben comportarse. Que preguntarle eso es. De comunicación de gobierno. Que dirigen la educación de ese partido. Tenían a Ibelice abandonada y ya eso de Ibelice, eso se fue. No, y los que iban ahí, no. ¿Usted cree que los que iban a esa formación de Ibelice eran esos funcionarios que hoy están dirigiendo el país? No. No es eso que iban, los que van son los muchachitos de los pueblos y van y le llenan esos cursitos y hacen un show preparamos 500 compañeros. Porque a mí no me diga, porque yo me lo sé eso. Ellos pueden ir a la televisión a exhibir con una corbatica muy bonita y unos trajes muy bonitos a decir todo eso, pero a mí no me van a decir. ¿Usted cree que los diputados del PRM van y lo preparan y le hacen un curso de preparación? No lo hacen. No, y no hay nada. Y ustedes ven, señores, que para tener un criterio sobre un tema no lo pueden tener porque no tienen formación ideológica.
no tienen formación conceptual, no tienen criterio. Y eso hay que decírselo. Entonces, todos estos problemas que generan la boca de los funcionarios cuando van a un programa, tiene la raíz sembrada en el partido de origen, en el PRM. Y yo no lo estoy diciendo para joderlo, yo lo estoy diciendo para ayudarlo, para que su responsabilidad como autoridades partidarias, lo que están, lo que vengan o lo que sea, yo no soy de ese partido, lo he dicho 1000 veces, yo no soy de ese partido. Es un consejo también que se lo doy a cualquier otro partido. Es que ustedes preparen a su militancia, a sus funcionarios, para que cuando vayan a un programa de televisión no pasen vergüenza. Y no uno diga una cosa y el otro diga otra. Porque es una vergüenza, señores, para mí, escuchar que el director de la DGC dice una cosa y la primera dama anoche dice otra. Pero ese no es de partido. Eso es un general de la policía que el populismo legislativo cambió esa ley y la puso, que es un general. Y además, de la policía. yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hace un director de la DGC también en una entrevista? ¿Qué hace? Pata del Lindones. Pues Vamos a la pausa. Déjeme decir algo antes de irme, porque venimos con el invitado, Andrés, que no quiero dejar de hacer este comentario. Ajá. Mire, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaque, emitió una resolución diciéndole a los partidos que limiten, ¿verdad?, su actividad proselitista, su campaña. Yo quiero decir que es una comunicación errada, equivocada y que nunca debe emitirse. No es a los partidos políticos que hay que dirigirle eso. Es a las personas que andan haciendo campaña política. Los partidos políticos tienen el pero derecho. los partidos que dirigen las personas. No, espérese, Andrés, espérese. No, espérese, porque yo voy a decir la cosa como son. El partido es responsable. El partido tiene todo el derecho de ellos usan la plataforma del partido hacer, para promoverse. No, Margarita, por ejemplo, el anuncio de Margarita es un anuncio personal. La candidatura. Pero ¿ya dónde que se va a mover con el PLD? La de Abel Martínez es una candidatura personal. ¿Y con quién se está moviendo? Y yo le puedo seguir mencionando. Todo el que se anda moviendo en el país de manera proselitista como candidato es de manera personal, no es del partido. Eso no es de los partidos. Entonces, no es a los partidos que debe dirigírsele. Si Andrés hoy dice, yo voy a aspirar a la presidencia y voy a recorrer el país aspirando como presidente, como candidato presidencial, no fue el partido que le dio esa orden, fue usted que decidió hacer eso. Entonces, esa comunicación debe ser dirigida y personalmente a quienes han decidido recorrer el país y hacer proselitismo. Es a eso que hay que dirigírsela. Por eso, yo objeto de manera que se le haga a la institución partidaria. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? De esa comunicación. Está bien a los partidos. Bueno. No, pero antes de la pausa, el gobierno ha dicho que va a aplicar la ley de migración y el reglamento. Y ya han surgido empresarios tratando de boicotear eso, que el derecho de los haitianos. Que los haitianos, qué sé yo, que los santiagueros, los de aquí, los grandes capitanes de industria, qué sé yo, que sí, porque es que es un negocio redondo, espérese. El problema de este país está que nosotros, los dominicanos, tenemos que tener nuestras reglas y esas reglas hay que cumplirlas. Y la regla es, en este caso, la ley de migración, que hay que aplicarla al pie de la letra. Pero aquí hay empresarios que tienen negocios con Haití, que han estado metidos hasta en actos corruptos haitianos, que ellos lo que quieren es, uno, ir a estar construyendo para allá, otro, vendiendo mercancía para allá, y otros tienen el criterio de hacer un gran mercado de los dos países. Para ellos es mejor juntarse. Y eso es imposible. Eso es imposible. Entonces ahora este gobierno ha planteado aplicar la ley de migración. Ay, pero ellos se lo encuentran mala. Ya tuvimos una experiencia cuando Danilo Medina en el 2013, que el gobierno ha gastado hasta la fecha más de 7,000 millones de pesos
en el jodido plan de regularización de haitianos, porque el haitiano llega aquí y no tiene documentos. Entonces usted dice que contrató a fulano haitiano, y ¿a quién que usted está contratando? Allá no hay registro civil, no aparece acta de nacimiento, no le dan pasaporte, no le dan de nada, eso es a un grupito. Después es sin documento, por eso usted viene aquí y habla con un haitiano. ¿Cuál es su nombre? Federico García. Ellos se ponen nombre en español, ¿usted entiende? Pero se llaman Duguá, qué sé yo, qué vaina. Sí. Esa es la realidad. Entonces, Dice Manolo, que tú te imaginas sí, Manolo. Manolo, Sí. ¿De dónde tú? De Pedernales, cerca de por ahí. de Oviedo, es de allá, sí. Cuidado, Andrés. Sí, pero es así. No, pero ellos se ponen nombre. Es como los chinos. Yo fui a China y el guía que nosotros teníamos era en español. Se llamaba qué yo qué, un Juan. nombre español. Juan. No, nombre español, Francisco, qué yo qué. Digo, ¿y cómo es esto? Pues ellos lo cogen para eso, ¿entiendes? Dice para que la gente se sienta identificada. Bueno, pues aquí tenemos ese problema. Y los haitianos, ellos lo exportan, porque es una cuestión del gobierno de allá, que lo exportan para acá y para todas partes, sin documento. No hay registro civil. Entonces, estos empresarios que no piensan en la República Dominicana, ellos piensan en sus beneficios, en su negocio, en lo que a ellos les cuadre para seguir aumentando su riqueza. No le importa eso. Ahora, por suerte, el presidente de la República ha diseñado esa política. Y si usted coge alguno de los periódicos en el día de hoy, que son de esos grupos los dueños, le están dando fuerte al gobierno, que a los haitianos hay que darle facilidades, qué sé yo qué. No, aquí tenemos que ponernos claros con este tema. Pero usted sabe que los Pero empresarios... aquí, mire, el dominicano que cruza para Haití tiene que tener visa si no tiene problemas serios. Pero si usted va para ir para México, ¿qué tuvo que hacer? Yo tuve que sacarme... Bueno, usted sabe la pela que yo... Entonces todo país tiene sus reglas migratorias que hay que cumplir. Menos aquí. Aquí es que está la vagamundería de que pueden venir los haitianos, pero ellos lo propician eso. Mire, que a propósito, vamos a invitar al embajador mexicano para ese tema de los haitianos allá. Esos haitianos lo tienen al coger monte Haití. A México. No, y pero tienen a Chile vamos a traerlo el embajador. a coger monte. Y tienen a toda América entera. No es ahí, Vamos a ver, no es América entera. lo invitamos para la semana que viene, Andrés. Sí, no hay problema. Sí. Entonces vámonos a la pausa. Vamos a la pausa. Queremos que avances, que los tuyos se sientan seguros y sanos, que sin importar la edad, sepan que pueden contar con nosotros. Presidencia de la República, Proyectos Estratégicos y Especiales PROPEP. Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia, con pocos medicamentos, pocas pruebas PCR y pocos médicos. En apenas meses cambiamos esto. Te dimos un seguro médico gratuito de SENASA. Comenzamos a luchar contra la pandemia, con más medicamentos, más pruebas PCR, más camas, más médicos y millones de vacunas, con uno de los planes de vacunación más reconocidos en el mundo entero, que hoy nos permite salvar la vida de muchos dominicanos. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí podemos estar más tranquilos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Somos WR Electrosystems. Ofrecemos una gran variedad de servicios tecnológicos y elementos esenciales para la seguridad de su hogar, empresa o negocio. Dentro de nuestros servicios podrán encontrar cámaras de seguridad y CCTV, alarmas, control de asistencia biométricos, controles de accesos, cerraduras inteligentes y todo lo relacionado en seguridad electrónica.
Síguenos en nuestras redes sociales en WR Electrosystems. Estamos ubicados en la calle Lorenzo Despradel, número 36, en el sector Los Prados, Santo Domingo. WR Electrosystems. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Políticas Públicas y en este instante vamos a conversar con Tony Herrera, que es dirigente de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Miembro de la Comisión Política. De la Dirección Política. De la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, que estará conversando con nosotros sobre los distintos temas nacionales y de interés nacional. Tony. Muy buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes, amigos televidentes de Política Pública. Dame tus órdenes, Félix. Mira, debo iniciar por las declaraciones que acaba de dar el presidente de la Junta Central Electoral respecto a algunos temas con interés político, ¿verdad? Y partidario. La Junta Central Electoral, a través de su presidente, acaba de pronunciarse respecto a las aspiraciones de algunos candidatos que andan haciendo activismo proselitista de cara a las elecciones del 24. La verdad es que, y en defensa del presidente de la Junta Central Electoral, hay que decir de que la ley 3318, que es la ley de partidos políticos, prohíbe este proselitismo político. La opinión que tiene la Fuerza del Pueblo sobre esta comunicación y la opinión que tienen sobre esos actores que ya se han declarado candidatos, precandidatos presidenciales, ¿verdad? Y que han anunciado su precandidatura. Bueno, Félix, te puedo decir que incluso era de esperarse que esa comunicación, esa resolución saliera, porque para nadie es un secreto que el país está viendo una serie de candidatos o precandidatos, ¿no? Con una antelación tremenda, porque fíjate, si tenemos apenas 1 año y 3 meses o 4 meses de este gobierno, entonces la misma ley de partido dice específicamente en qué tiempo, en qué periodo, ¿no? Se puede lanzar la precandidatura y la candidatura, porque siempre hay un elemento, un periodo, ¿no? Para hacer las elecciones internas. Pero si tú te fijas, el PLD, por ejemplo, tiene una serie de candidatos, y esos precandidatos, están precisamente, independientemente de cómo quiera configurarse o taparse, lo que están haciendo es campaña. Eso es indiscutible. Se están vendiendo, se están proponiendo a la población y están recorriendo el país entero e incluso internacionalmente. En el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros salimos del Congreso Profesor Juan Bosch, y el Congreso Profesor Juan Bosch nos dio una estructura, y esa estructura nosotros tenemos necesariamente que llenarla, o sea, las direcciones de base, las direcciones medias, las direcciones municipales, etcétera, etcétera. Nosotros estamos inscribiendo a la población, a la gente que ayer dijo que
quería ser o pertenecer a la fuerza del pueblo, pero que hoy estamos ratificando, o sea, reinscribiendo. Entonces nosotros vemos, ¿no?, con beneplácito esa resolución, porque realmente el país tiene muchos problemas. Y en torno a esas mismas dificultades, mal haríamos nosotros, los que militamos en los partidos políticos, en crear una condición de elección preconcebida o qué sé yo, por adelantado. Entonces entiendo que lo que debe hacerse es ajustarse a lo que dice la ley. Nosotros sencillamente, te repito, lo que estamos inscribiendo y estamos haciendo juramentaciones. Eso es dando a conocer la fuerza del pueblo, que es muy diferente a yo como precandidato. E incluso nos vamos un poquito más lejos, si nosotros vemos, nos vamos a dar cuenta que al mismo presidente, Luis Abinader, tenemos incluso que llamarle la atención, porque si tú ves todos los anuncios, todas las cuñas televisivas y radial, él se está vendiendo. ¿Qué está vendiendo? Su voz, se está vendiendo él, o sea que está en campaña. Nosotros entendemos que también a él le aplica esa resolución. Pero el presidente está, o sea, no ha dicho que va a aspirar a la reelección. Bueno, independientemente de que diga si va a aspirar o no, a él la ley, la Constitución no le dice que no lo haga. O sea, es un posible candidato y en el mismo hecho, en la misma forma que él se está vendiendo, que él se está promulgando, que él se está promocionando, utilizando los recursos del Estado, porque toda la propaganda... Pero ustedes quieren, entonces, en su crítica, ustedes quieren limitar... Fíjense, mire, yo le voy a decir algo. Si usted vio el bloque anterior, yo dije por qué no estaba de acuerdo con la resolución, en qué dirección no estaba de acuerdo. Okay. Ahora, en la dirección, por ejemplo, de gente que ha dicho, yo estoy saliendo como precandidato, que es el caso de Margarita, que lo dijo en un video, que es el caso, por ejemplo, de Abel Martínez, que lo ha dicho. Yo no mencioné ni a Leonel ni a Luis, que evidentemente serán candidatos en el 24. Pero ¿por qué no lo mencioné a ellos dos? Bueno, porque yo ponderé que Luis Abinader, dentro de las funciones que tiene como presidente de la República, él tiene que cumplir un papel, ¿verdad?, de ser un vocero. El vocero de su partido y su gobierno. No, de su gobierno, de su gobierno. O sea, yo esa parte yo ahí lo limito. En el caso de Leonel, yo dije, bueno, Leonel es presidente de su partido, él está organizando su partido, vamos a ponerle esa limitante. Si usted me critica a mí la posición de Luis, que usted dice, bueno, Luis está en proselitismo, usted lo ha dicho aquí. No, entonces, lo que dije es que está promoviendo su gobierno con su propia voz, de forma haciendo tal que campaña, está promoviendo, de forma tal que está promoviendo su figura. O sea, no le está declarando oficialmente, pero está promoviendo su figura. Pero usted dijo en este programa que él está en proselitismo. No, yo he dicho que él está utilizando los medios que le da el sector público, el sector de gobierno, lo está utilizando para promover su figura, su persona. Porque en la medida que yo tomo todas las cuñas televisivas, todas las cuñas radiales, y yo soy con mi propia voz, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es vendiendo. No hemos dicho que nosotros como Fuerza del Pueblo estamos criticando esa, pero le van a entrar por ahí, porque cuando el PLD, por ejemplo, que sí tiene, contrario a cuando usted decía ahorita, lo oía en el bloque pasado, de que el PLD no está en campaña, sí, porque el PLD es quien ha mandado a sus militantes a comenzar una candidatura, una precandidatura, porque incluso, me voy más lejos, pienso que uno de sus miembros de la dirección política dijo en día pasado que el PLD tiene que tener, a más tardar en julio del próximo año, su candidato presidencial. A julio del año que viene. A julio del año que viene. O sea que sí. Ya el año que viene prácticamente ya. Bueno, no, el año que viene no. No, el año próximo. Exacto, faltan 2 años. O sea, ya teniéndolo en el próximo año estaríamos todavía violentando la ley. Pero es una pena que muchos partidos políticos aquí no entiendan ese proceso. Don Tony, la valoración que tiene la Fuerza del Pueblo en este primer año del gobierno de Luis Abinader, se han hecho muchos pronunciamientos, incluso el propio Leonel Fernández,
presidente de la Fuerza del Pueblo ha hecho algunos pronunciamientos en el exterior respecto al gobierno del PRM, pero en la práctica vemos una alianza sutil todavía que permanece entre la Fuerza del Pueblo y el gobierno. Van, por ejemplo, aliados para el próximo enfrentamiento que tendrán, vamos a decir, los partidos políticos, que será en la ADP. Yo prácticamente no entiendo la oposición de la Fuerza del Pueblo. Bueno, Félix, puedo decir lo siguiente. Digo, sé que ustedes son oposición, a lo mejor son Nosotros oficialistas. somos la primera oposición que tiene este gobierno en este país, porque nosotros incluso lo hemos pasado al PLD independientemente de la cantidad de miembros que se tengan. Si tú te das cuenta, la Fuerza del Pueblo lo que ha hecho es sencillamente trabajar sobre la base de que nosotros no hacemos nada absolutamente. Si nosotros, todo lo que haga el gobierno, nosotros vamos a criticarlo. Nosotros no estamos criticando por criticar, nosotros vemos lo que está bien y vemos lo que está mal. Ahora, lo que está mal, ¿no? Como por ejemplo, nosotros no vamos a aceptar bajo ningún concepto que la Constitución sea modificada. Y Pero vamos a ¿y por hacer lo qué que no? es sencillo, porque no se puede llamar a una reforma de una Constitución solo para cambiar un solo elemento. Ahora le han agregado más en el tente allá, como yo le llamo. Un elemento se lo cambiaron cuando ustedes eran del PLD, No. en el 2015. Esta vez, en la propuesta del Y ustedes lo aceptaron eso. Una vez el presidente Luis Abinader lo que está proponiendo es precisamente para poner un candado, que en vez de él sea quien escoja, la procuradora o el procurador, que sea otra... Lo de la justicia independiente. Pero la justicia independiente no va a ser independiente por el simple hecho de que sea escogido por mí o que sea escogido por usted. Eso va a depender del individuo. Si el individuo es un genuflexio, lógicamente se va a dejar dirigir. Efectivamente, se va a dejar dirigir por el presidente. Si no lo es, como entendemos que es la doctora Miriam Germán, entonces definitivamente tú puedes contar con una justicia independiente, por lo menos a partir de esa Constitución. Solamente la misma ley que creó la Procuraduría, ¿no?, tiene su propio candado, tiene su propia independencia, porque incluso goza, ¿no?, de presupuesto independiente. O sea, es independiente completamente. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a ir a reformar la Constitución solo para hacer algo que, suponte que se ponga, que sea ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? El Poder Ejecutivo, no. El Poder Judicial. El Poder Judicial, por lo menos que tenga que elegir a esa funcionario. Al final, cuando se junta el Poder Judicial, la escuela, ¿no?, del Poder Judicial, Sí, el Colegio de la Magistratura. el Colegio de la Magistratura, el presidente es que lo es cabeza también. Entonces, si tú te vas a dar cuenta, sale de una y te mete a otra. El Colegio de la Judicatura, de la Magistratura es otra, Exacto. que está el presidente. O sea, que definitivamente nosotros no podemos ir a reformar cuando vamos al pacto. Entonces, en el pacto le suman una serie de cosas más, pero que tampoco tienen razón de ser. Por ejemplo, cuando tú dices que nosotros somos... Deja ver si yo estoy entendiendo lo que ustedes, o lo que usted trata de decir, porque a lo mejor yo y algún televidente nos estamos confundiendo. Ustedes están yendo al diálogo es por obligación, no es que ustedes consideran que ese diálogo tiene elementos para discutirse. Eso es lo que yo estoy... Lo primero es que yo me interpreté lo que usted dijo. No, sencillamente estás en lo cierto. Te voy a decir por qué. No es que es por obligación. El problema es que se nos invita. Sí. Nosotros, como una agrupación política, como un partido político, tenemos que asistir donde se va a discutir los destinos de la patria, una serie de puntos, ¿no? Entonces nosotros vamos. Pero el primer día que asistimos a ese evento, nos reunimos, la comisión que enviamos, y sencillamente nos damos cuenta de que fue una ofensa el que usted le hicieron al presidente... diálogo, porque ahí debió ir Leonel a ese diálogo. Sí, pero fíjate qué pasó. Tampoco fue Abinader ese primer día. Sí, Abinader fue el primer Ese primer día. día. No, Félix, no fue el primer día. El segundo día fue, pero no el primero. Entonces, fíjate qué pasó en ese encuentro. No había bajo ningún concepto ni siquiera un listado de elementos, de cosas que
el gobierno quisiera que se discutiera. Quería hacer una lluvia de ideas y que sea la oposición quien le dé los insumos para discutir en ese pacto. Pero ¿cómo es posible? Ok, se propone y lo propone la fuerza del pueblo, en la persona del compañero Radamés Jiménez, que debían traer las informaciones o los puntos que se querían discutir en dicho pacto. Se aprobó, se hizo una segunda convocatoria y en la segunda convocatoria tampoco llevaron el documento o llevaron las informaciones. En esta segunda convocatoria, si mal no recuerdo, entonces asiste el presidente y se le entra definitivamente al asunto de reformar la Constitución y se dice unos puntos. Pero en esa se había acordado en la reunión pasada de que no se iban a discutir a profundidad, sino que se iban a presentar los temas. Nosotros, en lo particular, ya no como fuerza, aún siendo miembro de la Fuerza del Pueblo, dirigente de la dirección política, entendemos que eso es un tente allá que está haciendo el PRM. Eso es un tente allá, porque definitivamente si tú quieres que la población discuta los problemas que quiere que sean puntuales y tú no le llevas esas informaciones, ¿qué estás haciendo? Sencillamente eso es un tente allá. Pero está bien. Pero me gustaría contestarte lo suponer... de si nosotros somos o no oposición. Sí, pero antes de ir para allá, si son o no, pero antes de ir para allá, lo del diálogo, ok, quizás los temas a ustedes entienden que no que carecen de, ¿verdad? De fundamento. No, que no pusieron tema, no existen temas. O vamos a suponer que no existen temas. Ahora, el espacio que abre el gobierno, lo abre para quizás colocar otro tema de interés. A usted no le interesa dialogar, porque a lo mejor, ok, el espacio, los temas no existen, pero a nosotros nos interesa tener un diálogo con el gobierno respecto a X tema que es de interés para la nación, y eso nos pone un distanciamiento y nos hace identificarnos como oposición, para que ahí usted responda también la pregunta de si son o no son oposición. Pero tú recuerdas, no sé si tú recuerdas que a principio de gobierno, el presidente Luis Abinader Corona comenzó de que supuestamente a promover unas reuniones con los sectores y con los partidos políticos. Creo que hizo 2, porque me acuerdo que la hizo con la Fuerza del Pueblo, no me acuerdo si lo hicieron con el PLD. Después más nunca, incluso nosotros como partido, como Fuerza del Pueblo, le propusimos que para este problema de la pandemia, que para los problemas que se venían a ver con respecto a lo que son la educación, o sea, el año escolar pasado, ¿no? Que debíamos hacer una reunión con los sectores precisamente en cada, y el gobierno se negó completamente. Aún así en la principal crisis, en el primer año de crisis que provocó la pandemia. E igual después de que pasamos el primer año, pasamos el segundo, y también se le propuso que nos reuniéramos o que se reúna con la Fuerza Viva de la Nación. Tampoco lo hizo. Pero ahora sí necesita, ahora sí quiere, porque tiene tantos problemas encima este gobierno, tantos problemas. Fíjate que para este país los apagones ya no existían, pero viene a ser que ahora, por incapacidad, aunque quieren vender otra cosa, tú no sé si tú sabes que las 2 chimeneas, ¿no? Los 2 molinos del carbón están dañados. ¿Sabes cuántos millones? De Punta Catalina. De Punta Catalina. ¿Cuántos millones para repararlo? Y eso cuando cambió el gobierno, las plantas estaban, pero lógicamente sí, cuando pero, tú... han dañado muchas calderas, no es la primera vez. No. Las calderas, fíjate, en una planta termoeléctrica, donde precisamente tú tienes que bregar con agua, calentarla, evaporarla, etcétera, tú tienes posibilidad de que se te pinche una caldera. Eso no es una cuestión normal. Ahora bien, quemar o dañar unos molinos, entonces ya eso es diferente, sí, porque ahí se llama incapacidad. Pero no solo eso, no están generando, no hay combustible, el carbón mineral con la que se alimenta esa planta, no hay, cuando el gobierno pasado, ¿no?, le dejó para un año completo. Si tú tienes un año completo, tú no puedes esperar al mes 12 sí, para tú diligenciar, ¿no?, lo que tú vas a utilizar. Entonces quieren ahora venderle a la población de que el barco, que
contratista, el que debía traer el combustible, o sea, el carbón mineral, dije que falló. Eso no es verdad, eso no es verdad. Eso es una mentira más que se le quiere vender a este pueblo. Sin embargo, sabemos que tenemos que este gobierno vino con un librito bajo el ala, como decimos nosotros los pueblos, y sencillamente dijo, vamos a desaparecer la CDEE, vamos a hacer desaparecer la UER, vamos a hacer desaparecer la CNE. O sea, el ministro Antonio Almonte, que era el superstar, ¿no?, de la energía, entonces en este país se ha dado, después que cogió el control, el mando del sector, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho? No ha hecho nada, es al contrario. Tenemos problemas en la distribuidora porque las pérdidas están en 35%. Tenemos problemas precisamente en las plantas porque quienes debían prever las condiciones, pero no solamente Punta Catalina que está fuera por combustible, allá afuera 21 plantas, que no es Punta Catalina nada más. Sí. Eso significa que nosotros estamos en problemas. Y la oposición de la fuerza del pueblo es evidente. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, cada vez que nosotros hemos salido a protestar por algo, también hemos dado la solución. O sea, nosotros no hemos procurado que cada vez que nosotros protestamos por algo o criticamos algo, llevarle precisamente la solución. Sí. Tony, hay un televidente que pide que le dé derecho a la réplica, un dirigente del PRM. Yo no tengo problema. Pero antes me gustaría si tú eres un aliado, si la Fuerza del Pueblo es un aliado o no. Si ustedes son, porque la oposición con ustedes parece que ustedes son más aliados que otra cosa. Yo no entiendo. No, lo que quieren vender es una precisamente, como rara. Lo que quiere vender el PRM es precisamente eso porque le conviene. Por ejemplo, ya hemos competido, ¿no? Y en vez de aliarse con nosotros, se ha aliado con el PLD. Entonces yo pregunto, ven acá, porque el PRM, que es gobierno, ¿por qué tiene que aliarse con su archienemigo, que es el PLD? Te pongo ejemplo. Cuando se eligió ¿cómo se llama? La Junta, ¿no? Dios mío, borré. La Junta Central Electoral. No, la Junta Central Electoral, ya tú ves, eso fue un caso. Sí. Pero cuando se eligió precisamente lo que tiene que ver con la auditoría. La Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, ya tuviste que también se aliaron al PLD y no a la Fuerza del Pueblo. Sí. Pero cuando vamos a discutir, a competir en el CODIA, igual se alían al PLD, no a la Fuerza del Pueblo, y nosotros no vamos solos. Pero cuando van a competir a la ADP se unen en la Fuerza del Pueblo. En el caso de la ADP es un caso muy sui generis. Ajá. Porque todo profesor sabe que en la ADP ninguna fuerza gana sola. Sí. Entonces nosotros estamos observando porque nosotros estamos compitiendo a nivel nacional. Sí. Y nosotros tenemos que ver si conviene o no conviene una alianza, ya sea con el PLD o con el PRM. Los compañeros de la Fuerza del Pueblo no quieren alianza con el PLD. Entonces, lógicamente, tenemos que aliarnos, sea con el PRD, que también tiene una fuerza magisterial, el PRD, no el PRM, o con cualquiera de las fuerzas, porque hay como cinco corrientes dentro de la fuerza, dentro de la ADP, no es nada mala del PRM. Sí. Tony, mira, lamentablemente, Helio, excúsame, te iba a sacar al aire, pero lamentablemente ya el pequeño me está haciendo señas. Como tú has dejado aquí la pista caliente con unos pronunciamientos en lo que Helio se ha sentido, tú vas a volver al programa, ¿verdad? Claro que sí, yo no tengo el problema. Y Helio, yo no tengo problema si invitarlo a los dos y hacer un debate aquí. Excelente. Y que ustedes se digan de todo, ¿verdad? Porque él es del PRM. Claro, y él te va a responder porque se sintió dolido. No sé por qué no me ha dicho. Pero vamos a sacar tu llamada, Helio, o vamos a hacer un programa. Yo estoy dispuesto a hacer un programa con los dos para así ir midiendo, ¿verdad? Sí, no hay problema, lo haríamos. Entonces, será hasta mañana nuevamente cuando estemos aquí en Políticas Públicas. Gracias por la sintonía.